Barra de Opinión presenta. Hola, muy buenas noches. Un poco más de dentro de un año estaremos nosotros por acá dirigiéndonos a votar. No falta ya tanto para que sean las elecciones presidenciales del 2012. Y estamos constantemente especulando sobre los nombres de los candidatos a la presidencia, quiénes van a ser finalmente los postulados por cada fuerza política. Pero creo que ahora podría ser buena oportunidad para tratar de reflexionar qué hay detrás de los candidatos a la presidencia de la República y entender que el gran protagonista del juego democrático, más allá de estos personajes que vamos a ver dentro de unos meses tapizando todas nuestras ciudades, son los partidos políticos, estos actores que tienen tan mala prensa, a los que culpamos prácticamente de todos los males de nuestra vida pública y que sin embargo son esas desgracias inevitables de toda convivencia democrática. Y yo les quisiera, digamos, yo creo que podríamos dedicarnos a examinar cada uno de los partidos políticos y yo creo que podríamos empezar con una idea, y es que los partidos políticos mexicanos que han vivido digamos, el cambio del ecosistema político, que en unos cuantos años cambiamos las reglas del juego para que tuviéramos nosotros un sistema competitivo, han sido estructuras muy capaces de adaptarse, han sido muy talentosos para adaptarse al nuevo juego, pero no han sido capaces de reformarse. Se han acomodado, se han, digamos, conectado con los nuevos medios de comunicación, han entendido las nuevas formas de vincularse con los electores. Hay partidos políticos que saben recuperar el poder o aferrarse a él, pero no hemos tenido nosotros, dentro de un gran cambio, digamos, de la estructura política del país, a ninguno de los grandes partidos políticos que podamos nosotros decir, este es un nuevo PRD, este es un nuevo Partido Acción Nacional o este es auténticamente el nuevo PRI. Yo creo que tenemos en buena medida a los viejos partidos que son resultado de un sistema no competitivo que se adaptaron a un sistema muy distinto. Lo interesante es que si todos se adaptaron de forma parecida, quizá la explicación tenga que ver con que las reglas incentivan ese tipo de comportamiento. Es decir, en la medida en que, aunque nos movimos de un sistema que no era competitivo a uno que sí lo es un sistema competitivo con muchas barreras de entrada. Primero, no hay reelección. El hecho de que no haya reelección genera una relación entre los políticos y su partido muy particular. Los partidos pueden seguir siendo muy fuertes, no hay tanto incentivo de ir a buscar al ciudadano porque es el partido el que hace siempre la interlocución. Tienen mucho dinero. Es un dinero que les llega en función de su desempeño pasado. Entonces, tuviste dinero en el pasado, pues tienes capacidad de hacer propaganda, ahora tendrás previsiblemente dinero en el futuro. Se han como acomodado en el poder a jugar de formas no tan distintas. Uno ve un gobernador del PAN, del PRD o del PRI. Híjole, hasta que le ve el color entiende uno de dónde es, porque la verdad es que en sus comportamientos abusan cuando pueden, quieren quedarse con todas las fichas si pueden. No ve uno tantos cambios. Se mueven de partido a partido, incluso los candidatos sin mucho problema, porque los partidos te acogen como empresas para ganar votos y ya. Y hablando de este elemento de los incentivos, ahí quizá lo que llama la atención es que no hay forma de que pierdan, es decir, no hay ninguna forma de
de darle una derrota real a un partido político, que puede dejar la presidencia, puede dejar la gubernatura, pero finalmente hay una serie de compensaciones que relativizan muchísimo la derrota. El PRI, que ha estado, que va a estar 12 años por lo menos fuera de la presidencia de la República, pues no es un partido que haya sido derrotado, que no fue realmente expulsado del poder, sino que tuvo una serie de compensaciones ahí que lo hicieron, digamos, que en alguna medida han impedido tomarse su crisis en serio, ¿no? Yo no estoy tan optimista como tú sobre la adaptación de los partidos políticos a los nuevos esquemas. De hecho, al contrario, me parece que dentro de los múltiples cambios que está viviendo la sociedad mexicana, los partidos políticos podrían ser como los anclajes más pesados, menos sensibles a los cambios. Por ejemplo, no solo es que todas las encuestas aparezcan en reconocimiento institucional por debajo de la policía, lo cual ya es muy meritorio si estamos compitiendo a la inversa, sino es el hecho de que los nuevos temas los descartan con una facilidad. En lugar de tomarlos y hacerlos suyos, los simplemente creen que pueden, y lo han podido, bloquear. ¿A qué te refieres con Por ejemplo, estos estoy temas? pensando, por ejemplo, en la reelección, que es un tema que ha estado ahí desde hace pues, ya muchos años, 15, 18 años. Estoy pensando, por ejemplo, en las candidaturas independientes. Se tuvo que llegar al extremo de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recibir un fallo contrario al Estado mexicano, y aún así los partidos políticos no han modificado la norma para que se usen las candidaturas independientes. Se dan digamos, el lujo de decirle a la opinión pública, pues yo no tengo prisa, man. Aquí tienes una reforma política que ha sido, digamos, trabajada durante 2 años, que es producto de un esfuerzo del presidente de la República, el presidente Calderón a finales del 2009, y del Senado encabezado por Mario Fabio Beltrones. Hay de los 10 puntos, hay 7 de coincidencia, y sin embargo, yo te digo en la Cámara de Diputados que no hay ninguna prisa y que lo mando a la congeladora. Me parece que los partidos son la parte más insensible que hay. No fueron para nada sensibles al asunto del voto nulo. El voto nulo en el 2009 fue un auténtico crecimiento de estilo espuma en todo el país, y los partidos políticos no lo tomaron en cuenta. Entonces yo soy bastante crítico, y Carlos tocó un tema que a mí me parece central, que es el de los centavos. Porque a partir de la normatividad que se estableció en el 2007, la reforma política del 2007, los partidos políticos no van a necesitar erogar para tener espacios en radio y televisión. Vamos a ponerlo así. Eso llegó a implicar el 70% de su presupuesto en la última elección federal. 70% de su presupuesto. ¿Y dónde quedó el dinero? Porque ahora van a ejercer un presupuesto aún mayor y no van a tener que pagar esos costos. Entonces, ¿qué van a hacer con el 70% de su presupuesto? ¿Colgar más afiches en las calles y en los postes? Entonces, yo estoy bastante menos optimista que tú en el sentido de la adaptación de estos órganos que debieran estar funcionando en función, valga la redundancia, en función de la ciudadanía, y no lo están haciendo. Pero bueno, yo no te leí como optimista ni pesimista, simplemente narrabas una situación. Se adaptaron, creo yo, porque a las condiciones que tenían. Es decir, que es muy triste. Yo creo que nuestros partidos no son sensibles a los ciudadanos porque no tienen que serlo. Porque, si me permite ponerlo en términos económicos, porque el mercado de la política tiene altas barreras de entrada. Entonces, como pasaría en cualquier empresa, que no importa si venden un producto chafa o no, pues lo sigues vendiendo chafa. Los actores se aplican cuando hay razones para aplicarse. Y el modelo, por un lado, de la propia transición, que fue posible en parte, en una parte nada trivial, porque los perdedores sabían que no perdían todo. Así se diseñó. Tú puedes perder la presidencia, pero vas a seguir con todo esto que ya tenías. Y 2, con unas reglas de protección a partidos, al del poder y a los de oposición, de suerte tal que es cierto. ¿Qué tendría que hacer el PAN para que no saque el 25% del voto como mínimo en la siguiente elección? Una catástrofe, porque los dineros, los apoyos, la propia marca, el apoyo de gobernadores, qué sé yo, les va a asegurar eso. Igual el PRI, en su peor elección, ¿a dónde se fue el PRI? Con madrazo, ¿a qué fue? 23, 24, no recuerdo exactamente. Tienen un piso muy fuerte, hagan lo que hagan. Y sí creo que el tema que tú mencionas es el que está atrás. ¿Por qué no se han adaptado a
candidaturas independientes, a menos dinero en los partidos, a reelección, porque eso le quita protección. Pero a lo mejor en tu propia argumentación, digamos, en este paralelismo económico está la respuesta. Estamos ante un mercado oligopólico. Hay que abrirlo. De nada sirve el verde, con todo respeto, de nada sirve el panal, de nada sirve nada, si al fin y al cabo estamos ante un mercado oligopólico. Es decir, hay 3 partidos nacionales que controlan el 80%, 85% de la votación. Entonces ellos no cambian las reglas del juego. Y PRI, PAN, PRD son responsables y en eso son cómplices. Hay que decirlo tal porque cual. en donde hay consensos es justamente en mantener esta estructura cerrada, ¿no? Y los chicos incluso son los que se pudieron colar en una estructura oligopólica, pues porque hubo en algún momento una presión para abrir a los más chicos. Pero una vez que entras, te puedes comportar como los otros, porque también tienes mucho dinero. Y su estrategia, también tienes mucho. Y Y su además, estrategia ha sido aliarse. ser la cola de uno de esos partidos grandotes. No podemos nosotros encontrar un discurso que sea muy fresco, muy innovador en uno de esos 3 partidos, en donde en otros sistemas políticos pues realmente viene un refresco de las fuerzas minoritarias en donde se atreven a decir cosas que para los grandotes está vedado, ¿no? Y que hay ciertos permisos para mover agendas distintas, un discurso diferente. Y aquí lo que tenemos es que no hay absolutamente ninguna innovación en los partidos pequeños y de lo que se trata es simplemente de ser, digamos, otra entrada clientelar para los partidos grandotes, ¿no? Ahora, quizá la parte más alentadora radica en el comportamiento ciudadano. A ver, si uno analiza las elecciones del Estado de México, se encuentra uno con que ha habido 3 picos. Un pico en donde la fuerza mayoritaria era el PRI, otro pico el PRD y otro pico el PAN. Es decir, si hay un electorado volátil, 40% del electorado se define como volátil, que está castigando en la medida de sus posibilidades, castiga y premia. A lo mejor eso para nosotros no es suficiente. Pero, por ejemplo, el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional haya perdido por lo que llaman el efecto madrazo 20 puntos porcentuales, es un asunto de pensarse, ¿no? Porque es una caída en vertical, por decirlo de alguna forma. O el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática haya pasado de tener 35 puntos porcentuales en el año 2006 a 12 puntos porcentuales en el 2009, pues te habla de un electorado que sí está observando, que sí está siguiendo, que sí está... sin duda, pero no tiene alternativas. No hay candidaturas ciudadanas, es muy difícil formar nuevos partidos. Y entonces, bueno, unos, y vemos la tendencia, dejan de votar. Sí. Otros votan, como tú decías hace un momento, nulo, que fue en algunas partes del país un voto muy importante. Y otros votan para frustrarse porque sienten que no hay una reacción después de los partidos. Que el PRI sí ha cambiado su capacidad de seleccionar candidatos, y ha mejorado. Pero en términos de cuál es el discurso renovador del PRI, cuáles son las nuevas formas de hacer política del PRI, pues no ha cambiado. Simplemente aprendió a ser más bueno vendiendo el producto. Pero no ve es decir, es muy curioso un partido que estuvo en el poder, estuvo 12 años por lo menos fuera del poder, y no nos ha construido un nuevo discurso, unos nuevos liderazgos con una nueva forma de hacer la política, ¿no? Quizá nuevos liderazgos, sí, yo creo que sí son caras distintas, sí es generacionalmente un PRI diferente, pero eso no es relevante, en la medida en que no hay una oferta que sea contrastante con el PRI que gobernaba hasta el 2000. En donde haya estilos diferentes, en donde haya procedimientos distintos, donde se atrevan los priistas hoy a tomar banderas que no se adoptaban antes, que hubiera no una flagelación, pero sí una crítica de su propia trayectoria. Eso es lo que ve uno en estas oportunidades que para los partidos políticos es ser desplazados a la oposición, en donde tienen que reinventarse para plantar una cara distinta al electorado. Y eso no se ve, y digamos, estamos viendo que es probable que el PRI regrese a la presidencia de la República sin la necesidad de plantear una reforma interna, un discurso nuevo que sea distinto, ¿no? Ahora, yo no sé si ustedes coincidan, pero, por ejemplo, uno de los rasgos más preocupantes es que ninguno de los 3 partidos políticos grandotes, de los nacionales, ha sido capaz de acercarse a los jóvenes. Es decir, si uno analiza los datos de opinión pública, el descrédito de los partidos políticos es parejo
para todos, Pero no ha incluido sido- entre los no ha jóvenes. sido en eso talentoso el PRI. El PRI sí ha tenido, yo creo que con la imagen, no sé si liderazgo, pero con la imagen de Peña Nieto, un cambio en sus simpatizantes, en donde siendo un partido al que respaldaban tradicionalmente los más viejos, ahora parece ser que es el que están los más En la jóvenes. encuesta de salida del 2009, los dos datos interesantes para mí fueron, más allá del triunfo del PRI, fueron recuperaron a los jóvenes Sí. y recuperaron a la gente, al ciudadano con mayor nivel educativo. Porque el PRI había sido hasta la elección previa un partido donde dominaba por mucho en la gente de mayor edad y en la gente de menos educación. Y ese cambio lo que les permite tener optimismo hacia adelante. Ahora, ciertamente no los han incorporado en el discurso, es una cosa más de imagen. De imagen. De imagen. Pero yo insisto, o sea, si uno ve los datos y acaban de aparecer algunos recientes, es una acción muy marginal. Los jóvenes en lo general Hay un desencanto. no tienen una buena impresión. Porque dijeras, bueno, tienen una buena impresión del verde, ¿no? Y ya hay una simpatía creciente del verde. Es un partido joven, etcétera, pero no es el caso. Entonces, creo que tenemos que hacer un corte. Vamos a un corte y ahora regresamos a seguir hablando de estos y otros temas. Estamos de regreso aquí en Entre Tres discutiendo el papel de los partidos políticos, cómo no han o cómo han cambiado desde que inició realmente el cambio de poder en el 2000. Y quizá el que a mí más me sorprende de todo es el Partido Acción Nacional. Es decir, finalmente llegó a lo que parecía que no iba a pasar nunca. La larga brega por el poder se cumplió. Para muchos quizá hubiera sido mejor que no se cumpliera. Sienten que no se sienten tan cómodos en el poder. Pero no acaba como de definirse claramente para qué quiere el PAN el poder, no ha hecho, digamos, una renovación, no ha aprovechado el poder para tener nuevos cuadros, uno ve una caballada pues, bastante flaca. Pero, por ejemplo, a ver, entremos de eso de la caballada flaca. ¿Tú recuerdas algún periodo de la historia mexicana en donde se dijera lo contrario? ¿No hemos dicho esa frase en cada uno de los episodios sucesorios, que hay muy pocos personajes dentro del partido de gobierno para llegar al relevo? Pero yo creo que, digamos, en la sucesión de Salinas, digamos, pues se podían decir, pero objetivamente los méritos, lo que habían hecho, la opinión que se tenía, por lo menos en los medios de comunicación, de Pedro Aspe y de Manuel Camacho, que fueron los derrotados, sí creo que es muy distinta frente a las trayectorias de los que hoy están compitiendo por el lado del PAN. ¿Por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, Pedro Aspe tuvo 6 años o casi de secretario de Hacienda, había consolidado una larga carrera, Manuel Camacho también. Aquí tú ves las carreras y se fragmentaron, lleva 2 años, el otro año y medio, había estado antes en puestos menores, se tardaron, por ejemplo, en ocupar algunas posiciones con gente suya. En fin, sí creo que, a diferencia de otros partidos que llegaron al poder después de estar mucho tiempo en la oposición, no lo veo uno con cuadros muy bien formados. ¿Qué hicieron la oposición chilena durante sus 20 años fuera? Formaron gente, estudiaron, formaron fundaciones, estaban preparados para llegar al poder. Uno no siente eso del Partido de Acción Nacional. Sí, yo en eso yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que no se ve, digamos, estos personajes de larga tradición dentro del PAN. Curiosamente, buena parte de estos que ahora desfilan como pretendientes dentro del PAN son panistas de ingreso muy reciente. Gente que caminaba con bandera de independiente o estaba dentro del PRI y que ahora son de los destacados pretendientes a la candidatura presidencial del PAN. Yo no sé si ahí hay, digamos, creo que el contraste más notable es que si bien en el PRI y en el PRD hay figuras muy claras que son las que tienen, digamos, la punta de la candidatura y que la tienen con grandes ventajas numéricas, dentro del PAN no existe esa presencia. Pero tiene una ventaja, yo creo, que el Partido Acción Nacional, que yo creo que es el único partido que se sigue tomando sus reglas en serio. A mí me parece que ya han estado desfilando, ahí podemos decir si tienen gran dimensión o son muy bajitos,
Pero yo creo que ahí hay una cultura democrática que a mí me parece que dentro de todo el contexto sí sigue siendo un gran patrimonio político, no solamente del PAN, sino del país, el hecho de que yo creo que los señores del PAN van a sacar adelante su proceso interno de acuerdo a sus reglas, van a elegir al que más respaldos tenga ahí dentro. Y yo creo que tienen una ventaja, yo creo que son muy profesionales para hacer campaña los panistas. A lo mejor no saben qué hacer después con el premio, pero yo creo que sí hemos visto nosotros a nivel nacional profesionales de las campañas son los panistas. Yo creo que sin duda las dos campañas que ganaron fueron muy profesionales, aunque ojo, con otras reglas. La cosa más sorprendente del PAN es que hayan aceptado cambiar las reglas de suerte tal que hoy, con las reglas del 2007, la reforma que mencionaba Federico, hoy, en la siguiente elección presidencial, no van a poder reaccionar rápidamente, van a tener menos, es decir, porque ahora no se pueden comprar los spots, tienes que llevarlos al IFE y el IFE distribuirlos. Esa agilidad que tuvieron no van a en el tener la 2006. agilidad. Y dos, van a tener menos, porque los datos muestran que en la elección presidencial, para la candidatura, las elecciones para el 2006, acabaron teniendo los partidos más o menos muy equitativo. el mismo exposición a los medios. Con las nuevas reglas, el PRI solito va a tener más que el PAN más que el PRD, y si al PRI se le suma el verde, como es previsible, va a tener todavía más. Entonces vamos a ver qué tan profesionales pueden ser con esas reglas. Sí. Ahora, siento que si bien, sin duda, mientras que el PRI tiene que decidir por carro completo para dejarse de problemas y que se retiren todos los demás porque no saben cómo pueden procesar una diferencia, el PAN ha sabido procesar sus diferencias para presidente del partido, para las candidaturas diversas, con sus propias reglas. Aunque curiosamente en las últimas elecciones que han ganado han sido todas con candidatos que vienen de afuera. Hay algo ahí en sus cuadros que no han podido consolidar, y ahí también una cosa curiosa, que han perdido estados que eran como muy de ellos en términos sociológicos, en términos históricos, como sería el caso de Aguascalientes, donde se pelearon con su propio gobernador. Han sido menos capaces de manejar la diversidad desde el poder de lo que creo que en su momento supo hacer con otras reglas y otro contexto el PRI. Yo tiendo a coincidir con Carlos. Creo que curiosamente lo que estamos viendo también ya son los desfiguros de los pleitos internos en muchos casos. Estoy pensando en San Luis Potosí, estoy pensando en Querétaro, estoy pensando en Aguascalientes, en donde el Partido de Acción Nacional no supo cosechar, guardar, de alguna manera garantizar la continuidad. Pero no solo eso, también hay una franja de tiniebla, de oscuridad en las alianzas, porque al fin y al cabo pues tenemos hoy a la República dividida en tres bloques, ¿no? Y de esos tres bloques, PAN, PRI, PRD, y de esos tres bloques, pues la verdad es que tanto PAN como PRD tienen tres alianzas en donde no sabemos quién aportó qué, si realmente hubieran ganado o no hubieran ganado. Entonces, en ese sentido también hay un cierto desdibujamiento. Lo que acaba de ocurrir en Nayarit no deja de ser también dramático, es decir, optaron Casi por la cómico, peor, pues sí, es terrible, ¿no? Optaron por la peor versión, que es garantizarle al PRI su victoria, casi, ¿no? Tenían un candidato fuerte, el PRD, pero como el Partido de Acción Nacional no iba a ir a apoyar a Costa Naranjo, entonces lo dejaron morir en la raya, y pues, lo más probable es que pierdan la gubernatura. Entonces, alianza sí, cuándo, sí, cómo, sí a veces, o sí en serio. Estado de México es otro caso. Lo que fue el PRD ahí. Bueno, el que rompió las reglas. Pero más allá de ese evento, yo creo que el tema que ha expuesto todo este largo proceso de alianza con el PRD y de negociación con el PRD es cuál es la identidad panista, que yo creo que era uno de los grandes orgullos de Acción Nacional durante toda su historia, que era un partido que tenía una identidad bastante clara. Y hoy no sabemos qué representa Acción Nacional, que de pronto es un partido que en voz del presidente de la República dice lo que hay que hacer es hacer cualquier cosa para evitar que regrese el monstruo del PRI. Digamos que de alguna manera borra cualquier discurso de que haya ciertos orgullos en 12 años de gobiernos panistas. Y de pronto, por el otro lado, gente que se levanta, Alonso Lujambio, por ejemplo, que dice, no, nosotros estamos muy orgullosos de estos 12 años, nosotros hemos hecho tales y tales y tales y tales cosas. Ahí yo creo que hay
discusión dentro de Acción Nacional si la identidad tiene que ver con lo que han construido en 12 años o si es un partido que sigue teniendo una identidad como ser el partido del antipriismo. Creo que esa será una disputa dentro del PAN en los próximos meses, ¿no? Hay otra, no se acaban de definir ideológicamente, programáticamente. Digamos, el expresidente del PAN anda diciendo, Germán Martínez, que habría que hacer del PAN un partido liberal, ser un partido que esté contra los monopolios, a favor de la libertad, etcétera, etcétera. Pero hay partes del PAN, basta ver qué hacen en materia de aborto, por ejemplo, en algunos estados, que son claramente... Cosa que no incluiría tampoco Germán Martínez como dentro de la agenda de la libertad. Pues es un poco contradictorio ser liberal y no. Seguramente Germán no lo incluiría. Pero por el otro lado, no parece que tengan ese como motor a lo largo del partido. Y curiosamente, cuando fue presidente del PAN, tampoco lo puso en primera fila, digamos. No era lo que hacía distintivo al PAN frente a sus adversarios. También lo que más pesaba era el contraste con el PRI. Ahora, sí es muy raro nuestro discurso ideológico porque a veces parecería que están todos de acuerdo. O sea, no veo yo grandes diferencias. Entre los tres partidos partidos no les gusta posicionarse sobre los temas difíciles. Tibiamente el PAN dijo algo respecto a Pemex, pero muy tibiamente. Pero ¿cuál es la posición de los partidos respecto a Pemex? Respecto al Tratado de Libre Comercio, respecto a la... Es decir, al agro, los maestros. No hay es un discurso muy curioso. Todos quieren menos pobres, se pelean si hay menos o más pobres, pero no hay una discusión respecto a los instrumentos que pueden ser de un tipo, de otro, con matices, etcétera. Lo mismo en materia de seguridad. Hay una crítica a la guerra y a la eficacia, pero no hay una discusión sobre, entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Yo veo un discurso en general que no permite posicionar, quizás salvo Marcelo Ebrard, a los distintos actores en alguna corriente clara de pensamiento. Ahora, regresando al PAN y sus ejes, ahí creo que habrá que seguir cuál será el efecto del liderazgo de Felipe Calderón. Un hombre que entiende muy bien a su partido, que ha sido un dirigente muy cercano del PAN, pero que no dudo que haya generado muchas inconformidades al interior de su partido. Y que en ese sentido creo que puede reeditarse la película de hace 6 años en donde, digamos, una candidatura en algún sentido adversa a su propio proyecto dentro de Acción Nacional puede tener la capacidad de generar las mayores simpatías ahí dentro. De alguna manera creo que la presencia de Josefina Vázquez Mota, que yo creo que es una candidatura muy atractiva en muchos sentidos, puede representar eso, una opción distante al calderonismo que puede ser electoralmente muy vendible, ¿no? Distante pero no opositora, a diferencia de la de Krill, como en su momento creo que fue Calderón a la de Fox. Sí. La de Calderón era francamente opositora a la de Fox. Se salió del gabinete, se medio peleó con Fox. Josefina sería esa su virtud, vamos a ver si lo consolida, que no es del gabinete, no es del grupo cercano, no es la que aparentemente está impulsando al presidente, pero tampoco es como Krill y otros, los que claramente tienen un agravio, son adversarios, etcétera. Pero perdón. Yo a mí lo que me provocaban las reflexiones de Jesús es esta vieja discusión que curiosamente como que ya no está en boga hoy y que sigue siendo válida entre los doctrinarios y los pragmáticos. Es decir, si uno se va a la candidatura en 1988 de una persona como Manuel Cloutier, en ese momento lo que se decía es, bueno, señores doctrinarios, pues ustedes son muy buenos para eso, para producir doctrina, pero no son buenos para conquistar el poder. Necesitamos candidatos con otro perfil, mucho más cercanos a la gente, mucho más abiertos, mucho más agresivos, incluso si se me permite en la conquista del poder. Y ahí hay una vertiente, digamos, de pensamiento pragmático que viene dando resultados. Pasamos por Diego Fernández de Ceballos y las múltiples alianzas con el Salinato. Vivimos periodos, digamos, donde el propio candidato Vicente Fox, pues era producto de este pragmatismo, no era exactamente un hombre de doctrina, era más bien esto, la conquista del poder por la conquista del poder. Pero en algún momento eso se torció. Por ejemplo, estoy pensando en todas las larguísimas críticas que le había hecho
el Partido Acción Nacional al corporativismo mexicano, para terminar viendo al presidente Calderón aliándose con la maestra Elvester Gordillo y el PANAL para conquistar el poder. O sea, si yo fuera panista, pues yo estaría verdaderamente verde perico, no verde del Partido Verde, ecologista, sino de qué se trata esto, ¿no? Es decir, ¿hay ahí algún asunto que no queda claro hasta dónde están cediendo en asuntos digamos, de principios para mantenerse en el poder o para conquistar plazas muy concretas, como puede ser una gobernatura y demás? ¿Hasta dónde está dispuesto el panismo a ir por conservarse en el poder? ¿Quiénes son esos panistas? Estos fueron ultra pragmáticos. Bueno, pues, digamos, el mayor pragmatismo de todos es aliarte con el PANAL, ¿no? Con el partido de la maestra. O con Ángel Aguirre. O con Ángel Aguirre, ¿no? Con un expriista. ¿Hasta dónde estás dispuesto a convocar a la audiencia, a las clientelas panistas y decirles, necesitamos que vengan y voten azul, pero resulta que ahora el azul necesita un candidato priista, man, ¿no? ¿Hasta dónde? Y sin regresar a ser doctrinario, entiendo lo que estás planteando. Ahí hay algo que no queda claro, ¿no? Ahora, el PAN, desde que está en el poder, es muy curioso cómo ha seguido un ciclo, pues, los 12 años que tenemos. Gana la presidencia con más margen con Fox, luego viene una elección intermedia desastrosa. La de Fox también fue desastrosa, ya se nos olvidó. Quítale el freno al cambio. ¿Cuál quítale el freno al cambio? Se lo pusieron triple, perdió también la Cámara de Diputados. Luego parecía que estaban muertos. Si uno ve las encuestas de hace 6 años, o sea, año y medio antes de la elección, pues el PAN no pintaba. Lo que decía Chucho al principio de este segmento, de la cabellada flaca del PAN, pues también estaba flaquísima. ¿Quién iba a apostar un centavo por Calderón? Inician la elección muy abajo y luego repuntan. Tienen ahí un piso, una capacidad que a lo mejor con la nueva ley, que a lo mejor después de 12 años ya no funciona. Pero el que esté dando por muerto Acción Nacional, yo creo que está equivocado. Yo creo que todavía vamos a ver un partido con capacidad de dar la pelea. ¿Hasta dónde eso, y quizá hemos tenido a lo largo de la mesa una visión muy cupular de arriba para abajo, como si el electorado no contara? ¿Hasta dónde eso es producto, de nuevo, de un fortalecimiento de las clases de ingresos medios, de un fortalecimiento de la población urbana, de un segmento de población que tiende más bien a estar en el centro del país? A ver, entre censo y censo, entre el año 2000 y el año 2010, el promedio de edad en la población mexicana aumentó 4 años. Entonces, los matrimonios y las uniones que se están dando hoy en día, que son cerca de 700,000 al año, nos llevan a que tengamos una población cada vez un poquito más conservadora. Se empiezan a preocupar por conseguir la casa, se empiezan a preocupar porque la escuela sea una escuela de calidad. A donde voy es que, vamos, está respondiendo, porque tú decías, bueno, no hay que dar por muerto al panismo, no, porque está en una muy buena posición sociológicamente hablando para captar esos votos. El beneficiario de esa transformación no puede ser solamente el Partido Acción Nacional. Ahí hay otro partido que puede cacharlos con mucha inteligencia, que yo creo que sería el PRI, y en donde el discurso de Marcelo Ebrard está ubicado, en donde está planteando muy claramente, nosotros vamos también por ese elector y no estamos casados solamente con los que estaba casado el candidato anterior, que es López Obrador, ¿no? Es decir, hay transformaciones profundas de la sociedad mexicana que llevan a las clases medias hacia el centro y que por lo tanto los partidos políticos tienen que ir a buscar ese centro. Si no cachan ese centro, pues quedan fuera del mainstream. El otro tema que no estuvo en la elección pasada y que lo va a marcar todo es el de la seguridad. Y ahí sí Acción Nacional se está llevando, por ser el presidente de Acción Nacional y por las políticas que ha seguido, el costo mayor. Uno habla con los jóvenes, con los estudiantes, eso no creo que se lo vayan a perdonar fácilmente. Bueno, pero tenemos que hacer una pausa, regresamos muy pronto a seguir hablando de estos asuntos. A ver, otra vez. Es que si me hace así, pues yo ya me voy. Es que el primer conteo es para la cortinilla de entrada y el segundo conteo es para el cuadro. La que sea la regla, pero no nos la cambio, porque si no, no sabe uno qué es.
Bueno, estamos hablando aquí de los partidos políticos y en los primeros dos bloques estábamos analizando cuáles han sido las actitudes de los partidos políticos, en particular del Partido Acción Nacional, como partido en el gobierno, y del Partido Revolución Institucional hacia la sociedad. Y dejamos un poco de lado al Partido de la Revolución Democrática. En el último bloque, en el segundo bloque, estuvimos hablando de cómo también estos partidos políticos tienen que responder a las transformaciones sociales, al tipo de población que es el votante potencial, a dónde se encuentra ese votante, a cuál es su consumo, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus demandas, y esto con el tiempo ha ido cambiando. Y yo creo que si uno analiza la condición, digamos, de ese electorado mexicano, hay un enorme espectro para un partido de centro izquierda en México. Es decir, pensemos en las demandas por supuesto, ya no hablemos de la pésima distribución del ingreso que tenemos, pensemos en demandas tan concretas como el buen funcionamiento del sistema de salud, pensemos en demandas de la calidad educativa, pensemos en una serie de cuestiones que abrazan a decenas de millones de mexicanos y que sin embargo no han sido capturadas por un discurso de centro izquierda que realmente logre dar garantía de que será un eje, una estructura ósea del debate de ese partido. Yo creo que se les ha ido una oportunidad que ya no va a ser igual, ¿eh? O sea, no es lo mismo el 88 que el 98, que el 2008. Ahora, la sociedad mexicana es otra. Ahora, la verdad es que en el caso del PRD o de la izquierda es más complicado porque hay varios partidos. Hay una mayor incertidumbre respecto a cómo van a resolver sus diferencias. No hay varios partidos, hay un partido y hay un caudillo. Pero bueno, es decir, yo creo que la división es esa. López Obrador y su movimiento y el Partido de la Revolución Democrática. El Partido del Trabajo, Convergencia, finalmente son subordinados que están dentro del movimiento. pero gracias a esos subordinados, imagínate los que no existen los subordinados. Entonces la lucha tendría que ser dentro del PRD. Se definiría ahí adentro. El que se sale, dado que no hay candidaturas independientes, no tendría opción. La opción por la que esto se vuelve un juego de varias pistas es porque López Obrador puede estar diciendo, si no voy por acá, voy por allá. Y hay un escenario donde iríamos con un candidato del PRD fuerte, que podría ser Marcelo Ebrard, y un candidato encabezando a la izquierda, diría él, con el PT y Convergencia, y pulverizando de forma muy... ¿Ves ese escenario Yo posible? creo que existe el escenario. Pero, digo, es posible, pero ¿tú crees que es probable que tengamos nosotros un candidato del PRD distinto al candidato del PT? Creo que es lo menos probable. Porque es muy poco probable, ¿no? Ahora, pero cambia el juego, es decir, en la medida En que esa amenaza existe, es muy la distinta. gran ventaja la tiene quien puede hacer Es ese López chantaje. Obrador. Por supuesto. Y López Obrador no ha entendido esta transformación que tú decías. Digamos, si uno analiza las cifras que tenemos hoy en el panel, digamos, de información electoral, quedaría claro, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional la tiene muy difícil al postular a alguno de los candidatos que tienen bajísimo reconocimiento de nombre, pero pues también tienen poca resistencia, ¿no? Entonces es una decisión pues difícil, arriesgada. Si uno se pone a analizar, por ejemplo, las cifras que tiene el Partido Revolución Institucional, pues no pareciera haber demasiadas dudas. O sea, el señor Enrique Peña Nieto tiene un reconocimiento de nombre altísimo y no tiene demasiadas resistencias. Los llamados negativos son muy bajos. Si uno se pone a analizar las cifras del PRD, el asunto tampoco pareciera demasiado difícil. Es decir, el señor Marcelo Ebrard, que tiene menos reconocimiento de nombre, tiene sin embargo muchas menos resistencias. Es decir, si hubiera una rational choice, una opción racional, la opción sería impulsar a Marcelo Ebrard porque ese individuo tiene mayor probabilidad de conquistar votos, de crecer. Puede crecer. Lo de Andrés Manuel López Obrador está bastante más difícil. Y sin embargo, todos estamos ciertos de que Andrés Manuel López Obrador va a estar en la boleta y va a estar con el PRD o sin el PRD, porque si no logra ir con el PRD, va a ir por el partido, por Convergencia o va a ir por el PT, y lo que va a ser dividir al voto de la izquierda, y según las proyecciones que hay, pues quedarían 10 y 10. Es decir, si corriera Ebrard con el PRD... Se divide en dos. Se divide en dos, el 22-23% que podría obtener junto a un candidato del PRD, se divide en dos de 10. Y como hemos visto seguramente en las elecciones presidenciales anteriores, hay un voto estratégico al final que lleva a que los dos punteros acumulen más votos.
Y el que ve en tercero, no esperes que tenga 22, puede quedarse aún menos. Ahora, regresando a la pregunta que tú hacías o que comentabas respecto al censo, las características demográficas, sí me parece que Marcelo ha entendido, como tú decías, muy bien eso. Sí. Y que ha logrado además, y ahora va a capitalizar, que sí, la Ciudad de México fue el destino turístico más importante de la Semana Santa, cosa que no había sucedido en muchos años. ¿Por qué? Porque la gente viene a la ciudad que tiene un renacimiento cultural, por la seguridad. Porque es segura, ¿no? Sí, por la Frente a seguridad, Acapulco. frente a Acapulco y frente a casi cualquier cosa, ¿no? Entonces hay ese... Y luego pues, ha sido capaz de mover una parte de la agenda social hacia los temas de aborto, cosa que no hizo López Obrador, hay que decirlo. Él los quiso enterrar, no creía en ellos, le parecían muy costosas. Pero no ve uno cómo pueda dar el salto cuando por el otro lado tiene un candidato que entiende la política como se entendía hace 10, 20 años, lo que sea, con una clientela política construida en torno a los más pobres, con un discurso ideológico cada vez más raro, cada vez menos claro qué es lo que está diciendo. Dicen tener un acuerdo entre ambos de que lo van a decidir de acuerdo a una consulta. Si eso fuera, sería magnífico para el PRD, para la izquierda, pero no veo que eso vaya a pasar. Pero yo creo que sí hay, digamos, un contraste importante, que es que, digamos, López Obrador, a pesar de esta inconexión con las nuevas señales, pues me parece que sigue siendo un político que tiene una serie de respaldos afuera de cualquier cuestionamiento y que sí presentan una plataforma que no parece haber construido Marcelo Ebrard. Que Marcelo Ebrard, a pesar de haber tenido la plataforma y el trampolín del gobierno del Distrito Federal, a pesar de tener este discurso, que me parece que es un discurso contemporáneo, pues me parece que no ha logrado construir una plataforma sólida. Pero Jesús... En términos de opinión pública, si bien tiene pocos negativos y tiene una buena imagen, pues no está en estos momentos, me parece, en capacidad de competir con López Obrador. yo creo que eso sería... Habrá que verlo, ¿no? Sería debatible. A ver, un secretario de Estado normalmente tiene más o menos 35 puntos porcentuales de reconocimiento de nombre, lo cual es un demonial de patrimonio político. Que te conozcan entre 3 y 4 de cada 10 mexicanos es un enorme potencial. Ebrard está por arriba de eso. ¿Cómo le ha hecho para que desde la capital lo conozcan? Pues ha hecho un trabajo ahí de bastante profesional. Por supuesto, Andrés Manuel está muy por encima, pero, por ejemplo, cuando Andrés Manuel dice, es que yo tengo garantizados 20 millones de votos, porque en mis giras yo ya organicé a 5 millones que están participando en la Morena, en el Movimiento de Renovación Nacional, y esos 5 se comprometieron a conseguir otros 5, y por lo tanto yo traigo 20 millones. Yo creo que en esa palabra no tenemos por qué estar creyendo, tendríamos que estar creyendo en los estudios de opinión que se están levantando y que presentan pues, un panorama, creo que discutible, que no es muy claro, pero finalmente yo creo que electoralmente sigue siendo un factor político que no podemos despreciar a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que sí. Ahora, yo creo que va a depender de dos cosas. Uno, cómo le vaya al Estado de México. Parecía antes de la maniobra muy eficaz del López Obrador que en el Estado de México se podía jugar en una alianza PAN-PRD la opción de empezar a ponerle piedras en el camino a Peña Nieto, tratar de descarrilar esta idea de inevitabilidad que traen muchos. No se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Porque López apostó a otra cosa. López apostó a el candidato propio, a poder construir una base suficientemente amplia como para que le dé para seguir creciendo o para recuperar lo que perdió a nivel nacional. Pero vamos a ver cómo le va a Alejandro Encinas, porque si no le va bien, cosa muy probable, entonces la capacidad de proyección que tendrá va a ser mucho menor. Pero por el otro lado, Marcelo también perdió. Porque Marcelo Ebrard había comprometido su palabra con una serie de gentes, aquí iba a encabezar y se dio. A mí hay una señal que me parece valiosa y es que podamos esperar hacia fines de año un debate. Se han comprometido los dos precandidatos, López Obrador y Marcelo Ebrard, a tener directamente un debate. Yo creo que es una cosa muy saludable el hecho de que se confronten estas posiciones. Apenas
Apenas en las últimas semanas Marcelo Ebrard empieza a decir que sí hay diferencias de sus proyectos, apenas empieza a atreverse a decir que sí hay un énfasis diferente, que hay una visión diferente de la política entre él y su antiguo jefe. Yo creo que eso es muy importante, el hecho de que pueda decírsele directamente que hay una visión diferente Ahora, en la izquierda mexicana. tomando Ojalá se dé ese debate y que eso estimule una discusión nacional. Tomando esa nota optimista, porque lo es, el hecho de que vaya a haber un debate, aunque no olvidemos que Andrés Manuel López Obrador no se presentó a un debate presidencial. Cuando ve uno las declaraciones tienen ahora sí que la letra chiquita. Y la letra chiquita dice, Andrés Manuel López Obrador quiere que exista una elección directa para escoger al candidato, en donde ya sabemos quiénes van a votar. Pues una nueva consulta donde acuden las gentes cercanas a su movimiento. Las movilizables. Y más movilizables. Y el señor Marcelo Ebrard se inclina porque exista una encuesta en donde se ve. Entonces, bueno, ahí es donde está lo reconciliable. Lo otro, debate o no debate, pues al final de cuentas da lo mismo. Qué bueno como señal democrática, pero el desacuerdo de fondo está ahí. Hay Como una disputa crucial. ¿Cuál es el método de Irresoluble. elección? Ahora, pero hasta ahora sí es admirable lo bien que han manejado sus diferencias. Es decir, han defendido cosas distintas, pero hasta ahora no ha habido ruptura. Y siguen sosteniendo... Habiendo tantas tentaciones de Y siguen de sosteniendo todos el mismo lados. principio, que como tú dices, habrá que ver en la letra chiquita cómo se define, pero siguen diciendo ambos que el principio de selección va a ser lo que quiera la gente. Habrá que ver qué es lo que quiera la gente y se ponen de acuerdo, y cuando se pongan de acuerdo lo pueden procesar, pero hasta ahora han logrado manejarlo con pues, una serenidad y una madurez que no es muy normal en la política mexicana. Y hay un asunto que yo creo que es crucial para el PRD, que más allá de la elección presidencial es vital, que es la Ciudad de México. Sí. Ese gran bastión que ha sido el centro de su base política desde 1997 y que hoy debemos anticipar que en la elección del 2012 va a estar en competencia. En el 2012 el PRD no tiene asegurada la permanencia en la jefatura de gobierno y si comete un error en su candidato puede despedirse de esa base política que creo que ha sido crucial y ese sí sería el descalabro mayor para el Ahora, PRD. no solo escoger bien el candidato, si se va a campaña Marcelo Ebrard, escoger bien al interino. Los interinos mal escogidos pueden hacerte un desorden. Pasó un poco con Rosario Robles en su momento, descompuso mucho los equilibrios acá para el PRD. Y dos, que yo creo que todavía no podemos dimensionar bien, cuando en el Estado de México escogen a Erubiel como el candidato, no solo no es, digamos, el delfín de Peña Nieto, con todos los costos que hubiera tenido para Peña Nieto, sino es un agente de la metrópoli. O sea, Ecatepec es parte de la gran metrópoli que es la Ciudad de México. Y si en su momento la Ciudad de México perredizó una parte de la zona metropolitana del Estado de México, una buena elección, una buena capitalización de esa elección podría llevar a la ola opuesta. Y sí se queda entonces el PRD en condiciones complicadas. Yo quisiera recuperar algo que decía Carlos hace un momento, y es que de alguna manera ha habido una relación, por lo menos en lo formal, en lo discursivo, bastante armónica entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando analiza uno los hechos, o quizá debería yo decir, a pesar de que en los hechos la gestión de Marcelo Ebrard ha sido muy diferente, mucho más, diría yo, seria, mucho más sensata. A ver, comencemos. Tepito, es un asunto candente y el señor Marcelo Ebrard le ha entrado. Nos gusta o no, pero ahí está la presencia de la policía, que ha tenido, tiene sus altísimos riesgos, o cuestiones más, digamos, de infraestructura. El drenaje profundo no se tocó en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Transporte público. Y ¿cómo se llama? Y Marcelo Ebrard sí le entró. Transporte público, metro, que se convirtió casi en un símbolo de nosotros no invertimos un centavo en el metro, porque pues, el metro es un sistema que viene del PRI, aunque sea a la larga la solución. Llegó Marcelo Ebrard y le ha metido dinero al partido. Vías de paga. Vías de paga. Hay una serie de cuestiones, predial, el aborto. Aborto. O sea, realmente el gobierno de la Ciudad de México, de Marcelo Ebrard, ha sido un gobierno, hay que decirlo, con muchos méritos, incluso, bueno, hasta en el exceso.
el gobierno de Marcelo Ebrard ha podido garantizar de alguna manera un cierto aislamiento del fenómeno del narcotráfico, cierto, porque tenemos Tláhuac, y no hay que olvidar lo que pasó en Tláhuac, dentro del contexto nacional. Entonces, ¿cómo le ha hecho eso? Bueno, parece que hay un exceso de policía en el Distrito Federal, pero bueno, pero lo ha logrado. Dijo 100,000 policías hace poco, Marcelo, que son Entonces, no 70 como creíamos, 100,000. Estamos hablando de que hay en los hechos una capacidad de corrección que no deviene en un enfrentamiento verbal, lo cual tiene sus méritos. Sí, es realmente un malabarismo muy notable, Difícil, ¿no? ¿no? Lo que sí Muy sabemos difícil. es que entre esos 3 partidos va a estar todo. Digamos, Pues sí, todo indica. en la medida en que no hay candidaturas independientes y no se ve que eso vaya a suceder, en la medida en que los partidos chicos son parte de la misma estructura, no tienen discursos alternativos ni podrán captar a candidatos alternativos porque quieren sumarse seguramente al PRI, a una de las 3 grandes franquicias, pues la política en México, le guste o no a la gente, va a ir en torno a esos 3 partidos. Y el gran reto que van a tener es cómo convencen de que después de los desgastes que han sufrido los 3 en sus distintos ámbitos de gobierno, puedan convencer de que vale la pena salir a votar otra vez. Yo creo que ahí está el tema. No solamente será una campaña entre 3 partidos políticos en donde se tendrán que pelear estos 3, el uno con el otro, sino también una competencia en donde tienen que reivindicarse los partidos políticos. Tenemos ya la advertencia de hace 3 años y yo creo que la crisis de seguridad también pone a todos los partidos políticos en un criterio de exigencia en donde parece que ninguno está a la altura de esta emergencia y este drama de la inseguridad. En fin, nos tenemos nosotros que despedir. Seguiremos aquí en una conversación más dentro de una semana. Muchas gracias.